Dos nombres que representan el lujo absoluto, dos tradiciones que han definido lo que significa ser transportado y dos filosofías que no podrían ser más distintas aunque comparten el mismo objetivo, que el pasajero de atrás se sienta como un rey. Maybach y Rolls-Royce son las dos cumbres del automóvil de lujo, pero una es la cumbre de la tecnología y la otra es la cumbre de la tradición. Una nació en Alemania, hija de la ingeniería más precisa del mundo. La otra nació en Inglaterra, hija de la artesanía más aristocrática del mundo. Durante décadas, estas dos marcas han competido por el mismo cliente. El cliente que no conduce, el cliente que es conducido. Y la batalla entre ellas es la batalla entre dos maneras de entender el lujo como innovación y el lujo como herencia. Hoy vamos a contar la historia que nadie te ha contado sobre estas dos marcas, la historia de dos imperios del lujo que se han medido durante más de un siglo sin que ninguno lograra derrotar al otro. Para entender esta rivalidad, tenemos que viajar al principio, a los orígenes de las dos marcas, porque ambas nacieron de la misma idea, la idea de que el automóvil podía ser algo más que un medio de transporte, podía ser una obra de arte. Wilhelm Maybach fue uno de los ingenieros más brillantes de la historia del automóvil, el hombre que diseñó los primeros motores de Daimler y que creó el primer Mercedes de la historia en 1901. Junto con su hijo Karl, fundó Maybach en 1909, con la ambición de construir el automóvil más lujoso y más avanzado del mundo. Al otro lado del Canal de la Mancha, Charles Rolls y Henry Royce fundaron Rolls-Royce en 1904, con una idea más simple y más ambiciosa a la vez: construir el mejor automóvil del mundo, sin importar el coste. Dos orígenes, dos países, dos filosofías y una rivalidad que duraría más de un siglo. Maybach fue durante décadas el lujo silencioso de Alemania, el coche de los industriales, de los banqueros, de las estrellas del cine alemán. En los años 20 y 30, los Maybach eran coches enormes, imponentes, con motores de 12 cilindros y carrocerías hechas a medida por los mejores carroceros de Europa. Eran tan caros y tan exclusivos que se vendían prácticamente por encargo, y cada unidad era única. Rolls-Royce, por su parte, construía su reputación en la ingeniería, más que en la exclusividad. El famoso Silver Ghost, presentado en 1906, fue llamado el mejor automóvil del mundo, por su suavidad y su fiabilidad, y la marca construyó su leyenda sobre esa base, la perfección mecánica unida a la artesanía más refinada. La diferencia ya se veía entonces. Maybach impresionaba por su tecnología, Rolls-Royce impresionaba por su perfección, pero la guerra lo cambió todo. La Segunda Guerra Mundial destruyó la industria alemana, y Maybach, que había fabricado motores para los tanques del ejército alemán, quedó devastada. La marca desapareció del mercado de automóviles y pasó décadas dedicándose solo a motores industriales, mientras Rolls-Royce sobrevivía y prosperaba, convirtiéndose en el símbolo del lujo británico, el coche de la realeza, de los jefes de Estado y de las grandes fortunas del mundo. Durante medio siglo, Rolls-Royce reinó en solitario, en la cima del lujo automovilístico, sin rivales a la altura. Pero a finales del siglo XX, la historia dio un giro que nadie esperaba. El grupo Daimler, dueño de Mercedes-Benz, decidió resucitar Maybach, invirtiendo cantidades enormes en una nueva generación de coches de lujo absoluto. En 2002, el nuevo Maybach fue presentado al mundo como el rival directo del Rolls-Royce Phantom, y la batalla por el trono del lujo comenzó de nuevo. Y para entender la profundidad de esta rivalidad, hay que mirar la guerra corporativa que se libró en los despachos, una guerra tan fascinante como la de las propias marcas. A finales de los años 90, el grupo Volkswagen y el grupo BMW se disputaron la compra de Rolls-Royce y Bentley, que estaban en venta. BMW ganó Rolls-Royce y Volkswagen se quedó con Bentley, y desde entonces, las dos marcas británicas han tenido dueños alemanes, lo que añade una ironía perfecta a esta historia. Y mientras esa guerra se libraba, Daimler resucitaba Maybach para luchar en el mismo territorio. La primera generación del Maybach moderno, presentada en 2002, fue un fracaso comercial. A pesar de su tecnología impresionante, el Maybach 57 y el Maybach 62 no lograron arrebatarle el trono al Rolls-Royce Phantom,
Porque los clientes del lujo absoluto no compran solo tecnología, compran historia, y Maybach llevaba medio siglo ausente. La marca alemana aprendió la lección, desapareció temporalmente del mercado, y regresó en 2015, no como Maybach independiente, sino como Mercedes-Maybach, una submarca del clase S, con una estrategia más inteligente, no competir contra Rolls-Royce en su propio terreno, sino ofrecer una alternativa que combina la ingeniería de Mercedes con el lujo absoluto, y esa estrategia funcionó, porque el clase S de Maybach se convirtió en un éxito de ventas, superando al Rolls-Royce Ghost en algunos mercados. Y aquí está la verdad que nadie te dice. La diferencia entre estas dos marcas no está en el precio, no está en el tamaño, no está en la potencia, está en la idea de qué significa ser transportado en el máximo lujo. Un Rolls-Royce está diseñado para la serenidad absoluta. El Phantom, su buque insignia, es un templo de silencio. Los ingenieros de la marca trabajaron durante años para eliminar cualquier ruido, y el resultado es tan silencioso que tuvieron que introducir deliberadamente un leve sonido, un susurro, para que los pasajeros no se sintieran desorientados. El techo interior, el famoso Starlight Headliner, incorpora más de 1.600 fibras ópticas que recrean un cielo estrellado a medida. Puedes elegir exactamente qué constelaciones quieres ver. La suspensión Magic Carpet Ride escanea la carretera con cámaras y ajusta los amortiguadores en milisegundos. El resultado es un viaje tan suave que parece que el coche flota sobre el asfalto. Cada detalle del Rolls-Royce está diseñado para que el pasajero de atrás se sienta como un jefe de estado, porque probablemente lo es. Un Maybach está diseñado para la innovación absoluta. El Maybach actual, basado en el Mercedes clase S, es el coche más avanzado del mundo en tecnología de confort. El asiento trasero ejecutivo se reclina casi por completo, con masaje, calefacción, ventilación y una pantalla que controla todo el coche. El sistema de suspensión e-Active Body Control escanea la carretera y compensa las irregularidades antes de que lleguen a la carrocería. Y la tecnología es la firma de Maybach. La marca alemana cree que el lujo es la inteligencia, que el mejor lujo es el que se adapta a ti, que te conoce, que te anticipa. Y hay otra diferencia que pocos conocen, y es la diferencia en la clientela. Los clientes de Rolls-Royce suelen ser tradicionalistas, miembros de la realeza, jefes de Estado, magnates de la vieja escuela, personas que han tenido dinero durante generaciones y que valoran la discreción y la herencia por encima de todo. Los clientes de Maybach suelen ser innovadores, empresarios tecnológicos, magnates de las nuevas fortunas de Asia y Oriente Medio, personas que han hecho su dinero en una generación y que valoran la tecnología y el futuro. No es una regla absoluta, pero se cumple con sorprendente frecuencia, y explica por qué las dos marcas se dirigen a públicos diferentes a pesar de competir en el mismo segmento. El Rolls-Royce se vende como una inversión, un objeto que conserva su valor y que puede heredarse. El Maybach se vende como una experiencia, un objeto que se disfruta al máximo y que se renueva con cada generación. Dos clientelas, dos expectativas, dos maneras de entender la riqueza. Y esa diferencia se ve en los detalles. Un Rolls-Royce te ofrece los paraguas escondidos en las puertas, que se secan automáticamente con aire caliente, las mesitas plegables de madera pulida a mano, la parrilla y la estatua del espíritu del éxtasis que se eleva al arrancar el coche, todo un ritual de teatro y tradición. Un Maybach te ofrece las puertas que se cierran solas con un botón, el techo panorámico que se oscurece con un gesto, el sistema de iluminación ambiental que cambia con la música, y los asientos que se ajustan solos según tu perfil guardado, todo un despliegue de ingeniería y futuro. Rolls-Royce te pregunta, ¿qué tradición quieres conservar? Maybach te pregunta, ¿qué innovación quieres disfrutar? Y la batalla por el futuro es quizás la más decisiva de su historia, porque ambas marcas saben que el mundo está cambiando, que los coches eléctricos son el futuro, y que la nueva generación de millonarios, la generación que ha crecido con la tecnología, no valora exactamente lo mismo que sus padres. Rolls-Royce ha respondido con el Spectre, su primer coche totalmente eléctrico, un coupé que promete la experiencia de conducción más silenciosa de la historia, y que ya ha roto récords de pedidos para la marca. Maybach ha respondido con su propia apuesta eléctrica, el Mercedes-Maybach EQS SUV, un coche que combina el lujo de la marca
con la tecnología eléctrica de Mercedes, y que se ha presentado como el SUV eléctrico más lujoso del mundo. Las dos marcas están haciendo la misma apuesta, que el lujo absoluto sobrevive a la electrificación, pero cada una la hace a su manera. Rolls-Royce con la promesa de que el silencio eléctrico es la culminación de su filosofía. Maybach con la promesa de que la electricidad es el siguiente paso de su tecnología. Y esa diferencia resume toda la rivalidad, porque Rolls-Royce ve el futuro como la continuación de su tradición, y Maybach ve el futuro como la superación de su presente. En la última década, las dos marcas han librado su batalla más interesante en el territorio de los SUV. Rolls-Royce presentó el Cullinan, su primer SUV, un coche que sorprendió al mundo, porque demostró que el lujo absoluto podía salir del asfalto sin perder nada de su esencia. Maybach respondió con el SUV GLS de Maybach, un coche que combina la elegancia del clase S con la presencia de un todoterreno, y que se ha convertido en el favorito de los millonarios de Asia y Oriente Medio. Las dos marcas han encontrado en los SUV una nueva mina de oro, porque los clientes del lujo absoluto quieren espacio, presencia y la libertad de ir a cualquier sitio sin renunciar a nada. Y las dos marcas se han lanzado al futuro. Rolls-Royce con su primer coche eléctrico, el Spectre, que promete mantener el silencio absoluto de la marca sin un solo litro de combustible, y Maybach con su propia versión eléctrica, que promete llevar la tecnología de la marca al siguiente nivel. Y hay un detalle que completa el retrato de esta rivalidad, y es la artesanía, porque las dos marcas entienden la artesanía de manera distinta. Rolls-Royce construye cada coche a mano durante meses, con el famoso proceso de barnizado de la madera, que requiere más de 20 capas, con el cuero cosido por artesanos que tardan años en dominar el oficio, y con la pintura que se aplica en un proceso de semanas. El cliente de Rolls-Royce participa en la creación de su coche, elige la madera, el cuero, el color, y la marca guarda un archivo de cada coche para poder replicar sus materiales si algún día necesita repararse. Maybach comparte esa obsesión por la artesanía, pero la combina con la producción en serie de Mercedes, lo que le permite ofrecer un lujo comparable a un precio más accesible y con una entrega mucho más rápida. El cliente de Maybach no espera meses, espera semanas, y eso es una ventaja en un mundo donde la paciencia es un lujo cada vez más escaso. Dos maneras de entender la exclusividad como espera y la exclusividad como servicio. Y al final, lo más fascinante de esta rivalidad es que ninguno de los dos necesita ganar. Rolls-Royce vende unos pocos miles de coches al año, y cada uno de ellos es una obra de arte que se amortiza en décadas de leyenda. Maybach vende más unidades, apoyándose en la estructura de Mercedes, y cada una de ellas es un escaparate de la tecnología más avanzada del mundo. Los dos saben que no compiten por el mismo cliente final, compiten por el símbolo, por el derecho a decir que ellos son el lujo absoluto. Y mientras la humanidad siga queriendo sentir que el mundo se detiene a su paso, esta rivalidad seguirá viva. La pregunta fundamental no es cuál es mejor. La pregunta es, ¿qué tipo de lujo valoras tú? Si valoras la tradición, el ritual, la sensación de que estás dentro de una pieza de historia viva, entonces Rolls-Royce es tu marca, porque Rolls-Royce es el lujo como herencia, el lujo que se transmite de generación en generación. Si valoras la tecnología, la inteligencia, la sensación de que el coche te conoce mejor que tú mismo, entonces Maybach es tu marca, porque Maybach es el lujo como futuro, el lujo que siempre va un paso por delante. Dos imperios, dos filosofías, dos maneras de entender la grandeza, la tradición y la innovación, el ritual y la inteligencia, el legado y el futuro. La elección es tuya.